¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bastante bien. Hoy vamos a ver clasificación de ángulos de acuerdo a su posición. En un video anterior habíamos visto lo que era la clasificación de ángulos, pero de acuerdo a su medida. Esta vez vamos a hacerlo de acuerdo a su posición. Bueno, vamos a iniciar con el video y el primer par de ángulos que vamos a ver son ángulos consecutivos. Vamos a decir que dos ángulos son consecutivos cuando tienen el mismo lado o cuando comparten un mismo lado y tienen el mismo vértice, ¿sabe? Entonces vamos a escribir por aquí abajo su definición. Vamos a decir que dos ángulos son consecutivos, o vamos a ponerle son aquellos que tienen un lado en común y tienen el mismo vértice. ¿Sale? Entonces así es como vamos a estar definiendo lo que son ángulos consecutivos, como aquellos que tienen un lado en común y tienen el mismo vértice. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son los ángulos consecutivos. En este caso, este rayo, el rayo en color rojo, el que estoy moviendo aquí, vendría siendo el lado en común. ¿Por qué? Porque lo utilizamos para formar ambos ángulos. El ángulo omega, que es este que tenemos en color verde, y el ángulo mu, que es este que tenemos en color azul. ¿Sale? Entonces el lado en común vendría siendo este de aquí. ¿Sale? ¿Por qué? Nuevamente, porque lo necesitamos para formar tanto al ángulo omega como al ángulo mu. ¿Sale? Y como pueden ver, también tenemos el mismo vértice. ¿Sale? Recordemos que este punto de aquí es el vértice y vean que viene siendo el mismo para el ángulo omega que para el ángulo mu. Vendría siendo exactamente el mismo vértice. El siguiente concepto que vamos a ver son ángulos adyacentes. Vamos a poner aquí su nombre, ángulos adyacentes. Ángulos adyacentes. ¿Sale? Y vamos a poner su definición. Los ángulos adyacentes van a ser un par de ángulos consecutivos, pero con la característica de que la suma de sus medidas nos dé 180 grados. ¿Sale? Entonces vamos a escribirlo para tenerlo aquí en la pantalla. Su definición va a ser: son aquellos, o más bien es un par de ángulos consecutivos cuya suma de sus medidas es 180 grados. ¿Sale? Entonces nuevamente es un par de ángulos consecutivos cuya suma de sus medidas es 180 grados. ¿Sale? Entonces así es como definimos lo que son ángulos adyacentes. Si tenemos un par de ángulos consecutivos, ya vimos qué significa que sean ángulos consecutivos, y si sumamos sus medidas y nos da 180 grados, entonces a esto le vamos a llamar ángulos adyacentes. Bueno, vamos a poner un ejemplo aquí. Aquí tenemos en la pantalla dos ángulos: el ángulo en color verde, que es el ángulo kappa, y el ángulo en color azul, que es un ángulo que se llama sigma. Bueno, estos dos ángulos que tenemos aquí son ángulos consecutivos. Otra vez, este lado vendría siendo el lado en común y van a tener el mismo vértice. ¿Sale? Por eso son ángulos consecutivos. Bueno, ahora necesitamos que la suma de sus medidas nos dé 180 grados para que estos ángulos sean ángulos adyacentes. Bueno, uno de los ejemplos, vamos a poner aquí, por ejemplo, cuando uno de ellos mide 124 grados y el otro mide 56 grados. En este caso, si nosotros hacemos la suma,
124 más 56 grados nos va a dar 180 grados. ¿Sale? Así es como se definen los ángulos adyacentes, como un par de ángulos consecutivos cuya suma de sus medidas es 180 grados. Vamos a poner otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. El ángulo kappa mide 45 grados y el ángulo sigma mide 135 grados. ¿Sale? Si nosotros hacemos la suma de 45 más 135 nos dan 180 grados. Bueno, vamos a pasar al siguiente concepto y es el concepto de ángulos opuestos por el vértice. Vamos a ponerle aquí ángulos opuestos por el vértice. Y vamos a escribir su definición. Como pueden ver, aquí vamos a tener ángulos opuestos por el vértice cuando se cruzan dos líneas rectas. ¿Sale? Aquí vemos que tenemos dos líneas rectas que se están cruzando. Tenemos esta línea recta que está en color rojo y tenemos esta línea recta que está en color morado, y cuando se cruzan se nos van a formar cuatro ángulos. Aquí estos ángulos, bueno, yo les llamé el ángulo epsilon, el ángulo eta, el ángulo gamma y el ángulo delta. ¿Sale? Entonces cuando nosotros tenemos una intersección de dos líneas rectas, pueden ser rectas o rayos o pueden ser segmentos, ¿sale? Cualquiera de estos elementos, al cruzarse se nos van a formar estos cuatro ángulos, y estos cuatro ángulos van a tener ciertas características. Bueno, vamos a anotar primero la definición de lo que son ángulos opuestos por el vértice. Vamos a escribirle por aquí abajo que los ángulos opuestos por el vértice son aquellos que se encuentran uno enfrente del otro cuando se cruzan dos líneas rectas. ¿Sale? Vamos a dejarle hasta aquí la definición, pero les repito, pueden ser líneas rectas, pueden ser rayos, pueden ser segmentos. Siempre que se intersectan o siempre que se cruzan, van a formar estos cuatro ángulos. Bueno, por el momento vamos a quedarnos con esta definición. Ángulos opuestos por el vértice son aquellos que se encuentran uno enfrente del otro cuando se cruzan dos líneas rectas. ¿Sale? En este caso, los ángulos opuestos por el vértice vamos a tener dos pares. Los que están en color verde, que es el ángulo epsilon y el ángulo gamma. Estos ángulos son ángulos opuestos por el vértice. Y vamos a tener otro par de ángulos que son opuestos por el vértice, que es el ángulo delta y el ángulo eta. ¿Sale? Y estos ángulos van a tener la característica que si son ángulos opuestos por el vértice, van a tener la misma medida. Por ejemplo, si el ángulo epsilon mide 50 grados, entonces su opuesto por el vértice, que es el ángulo gamma, también va a tener la misma medida. Vamos a poner un ejemplo. Déjenme, les pongo aquí las medidas de estos ángulos para que vean de lo que estoy hablando. Listo. Bueno, entonces vean, yo aquí tengo este ejemplo donde los ángulos en color verde tienen la misma medida porque son ángulos opuestos por el vértice. El ángulo epsilon mide 113 grados y el ángulo gamma también mide 113 grados. Por otra parte, los ángulos en color azul también son ángulos opuestos por el vértice. El ángulo delta mide 67 grados y el ángulo eta también mide 67 grados. Y siempre van a tener esta característica. Siempre que sean ángulos opuestos por el vértice, van a tener la misma medida. Vamos a poner por aquí otro ejemplo. Ahí está. ¿Sale? Yo ya modifiqué aquí la medida de los ángulos
ya modifiqué las líneas rectas, pero vean, si tenemos otra vez ángulos opuestos por el vértice, van a tener la misma medida. En este caso, el ángulo epsilon mide 163 grados y el ángulo gamma también mide 163 grados. El ángulo delta mide 17 grados y el ángulo eta mide también 17 grados. ¿Sale? Entonces, siempre que tenemos ángulos opuestos por el vértice, estos van a tener las mismas medidas. Bueno, vamos a pasar a otro tipo de clasificación de ángulos que tienen que ver un poquito con este que tenemos aquí, con ángulos adyacentes. ¿Sale? Vamos a repetir otra vez. ¿Qué son ángulos adyacentes? Es un par de ángulos consecutivos cuya suma de sus medidas es 180 grados. ¿Sale? Entonces aquí en esta definición podríamos pensarlo de la siguiente manera. Tenemos que ver dos cosas: que los ángulos sean consecutivos y además que la suma de sus medidas sea 180 grados. ¿Sale? Bueno, vamos a tener otro tipo de ángulos que se conoce como ángulos suplementarios, y los ángulos suplementarios son aquellos donde la suma de sus medidas es 180 grados. Es decir, los ángulos adyacentes también vendrían siendo ángulos suplementarios, pero la diferencia es que en los ángulos suplementarios no tienen que ser ángulos consecutivos, o no necesariamente tienen que ser ángulos consecutivos. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Sale? Vean, aquí yo tengo dos ángulos, el ángulo en color verde y el ángulo en color azul. ¿Sale? Y vean que estos dos ángulos no son ángulos consecutivos porque no comparten uno de sus lados. Bueno, entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, este ángulo de 83 grados y nosotros queremos tener dos ángulos suplementarios, el otro ángulo tiene que medir 97 grados para que en total, si nosotros hacemos la suma, nos dé 180 grados. Vamos a ponerlo que es 97 grados. Ahí está. ¿Sale? 83 más 97 grados nos daría en total 180 grados. ¿Sale? Entonces a este par de ángulos, a este que tenemos aquí en color verde, que mide 83 grados, y este otro que mide 97 grados, son ángulos suplementarios, porque al sumarlos nos da 180 grados. ¿Vale? Entonces vamos a poner aquí su nombre y su definición para tenerlo en la pantalla. ¿Sale? Entonces estos serían ángulos suplementarios. Y la definición es muy parecida a los ángulos adyacentes, solo que vamos a quitarle de esta definición, vamos a quitarle que sean consecutivos. ¿Sale? No necesariamente tienen que ser consecutivos aquí. Es un par de ángulos cuya suma de sus medidas es 180 grados. ¿Sale? Entonces estas dos definiciones se parecen bastante. Hay que tener cuidado porque se parecen bastante. La única diferencia es que cuando tenemos ángulos adyacentes, los dos ángulos tienen que ser consecutivos, y cuando tenemos ángulos suplementarios no necesariamente tienen que ser ángulos consecutivos. Esa es la única diferencia, pero ambos tienen que cumplir que la suma de sus medidas sea 180 grados. Bueno, vamos a tener otro concepto y va a ser el concepto de ángulos complementarios. Va a ser un poquito parecido a ángulos suplementarios, solo que en los ángulos complementarios la suma nos tiene que dar 90 grados. Vamos a poner un ejemplo. Déjenme subirlo por aquí para tenerlo mejor. Ahí está. Sale. Entonces vamos a tener el siguiente concepto, que son ángulos complementarios. ¿Sale? Ángulos
complementarios. Y le repito, es una definición muy parecida, solamente que la suma ahora ya no nos tiene que dar 180, sino 90 grados. ¿Sale? Entonces, cuando tenemos ángulos complementarios, vamos a decir que la suma de los ángulos nos da 90 grados. Vamos a poner un ejemplo. Aquí yo tengo estos dos ángulos, el ángulo beta que mide 37 grados y tengo el ángulo alfa que mide 53 grados. Si nosotros sumamos estos dos ángulos, 53 más 37 nos darían 90 grados. ¿Sale? Entonces a este tipo de ángulos les llamamos ángulos complementarios. Vamos a poner otro ejemplo. Si yo tengo aquí 34 grados, entonces yo le tengo que poner aquí 56 grados. Vamos a ponerlos. Ahí está. ¿Sale? Entonces uno de los ángulos mide 34 grados, que vendría siendo este ángulo beta, y el ángulo alfa mide 56 grados. ¿Sale? Entonces si nosotros hacemos la suma, 34 más 56 grados nos dan los 90 grados. Este sería otro ejemplo de ángulos complementarios. ¿Sale? Siempre que la suma de los ángulos nos dé 90 grados, se conocen como ángulos complementarios. Bueno, vamos a pasar a un ejemplo. Vamos a pasar a un ejemplo donde aplicamos estos conceptos. Vamos a resolver un ejemplo donde apliquemos estos conceptos. Bueno, aquí tenemos esta figura donde tenemos dos ángulos. ¿Sale? Entonces el ejercicio nos dice lo siguiente: los dos ángulos de la figura son ángulos suplementarios. ¿Cuánto mide cada ángulo? Entonces vamos a tener dos ángulos. Este ángulo cuya medida es 3x más 30 y este otro ángulo en color azul cuya medida es 2x. El ejercicio nos pide decir cuánto mide cada uno de estos dos ángulos. Y para saber cuánto mide cada ángulo necesitamos saber cuánto vale x. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a utilizar la información que nos da el ejercicio, que en este caso es esta de aquí. Los ángulos son suplementarios. ¿Y qué significa que sean ángulos suplementarios? Pues que la suma nos debe de dar 180 grados. Bueno, entonces lo que acabamos de mencionar vamos a ponerlo en una ecuación. Dijimos que la suma de ambos ángulos, es decir, 3x más 30, que es lo que mide el ángulo en verde, más 2x, que es lo que mide el ángulo en azul, nos debe de dar 180 grados. ¿Sale? Entonces vean, yo aquí acabo de escribir que como los ángulos son suplementarios, la suma de sus medidas nos debe dar 180 grados. ¿Sale? Tal vez sea bueno escribir ese comentario por aquí arriba. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo para tener una mejor idea de lo que estamos haciendo. ¿Sale? Entonces el ejercicio nos dice que estos dos ángulos son ángulos suplementarios. Entonces, como los ángulos son suplementarios, entonces la suma, lo voy a borrar por un momento, la suma de sus medidas es 180 grados. ¿Sale? Como los ángulos son suplementarios, entonces la suma de sus medidas es 180 grados. Bueno, entonces vamos a escribir esto, pero ahora con la expresión matemática que teníamos. Es decir, 3x más 30, que es la medida de uno de los ángulos, del ángulo en color verde, más
la medida del ángulo en color azul, que es 2x. Esto nos tiene que dar 180 grados. ¿Sale? Y ahora aquí tenemos que despejar a x para saber cuánto vale x. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a hacerlo. Vamos a sumar en este caso. Vamos a ir paso a paso para ir viendo lo que se está haciendo. ¿Sale? En este caso vamos a sumar estos dos términos que acabo de marcar en color verde. Como ambos tienen x, entonces se pueden sumar. Vamos a sumarlos. 3x más 2x nos daría 5x. Todo lo demás lo vamos a dejar igual. Más 30 igual a 180. ¿Sale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar este 30. Vean que el 30 está sumando. Pasaría del otro lado con la operación inversa, que es la resta. ¿Sale? Entonces vamos a hacerlo. 5x va a ser igual a 180 menos 30. ¿Sale? Lo único que hicimos fue quitar ese 30 que estaba sumando del lado izquierdo y pasarlo con la operación inversa, que es la resta, del lado derecho. Bueno, ahora hacemos esa operación. ¿Cuánto sería 180 menos 30? Serían 150. ¿Sale? Entonces vamos a escribirlo por aquí. Que 5x va a ser igual a 150. ¿Sale? Recuerden que vamos paso a paso para ir entendiendo lo que se está haciendo. Bueno, ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que quitar este 5 de aquí y pasarlo del lado derecho. ¿Sale? Entonces si yo lo quito, lo único que me va a quedar aquí va a ser la x. Vamos a ponerle x igual, y del otro lado vamos a tener una fracción. Vamos a ponerla así, y arriba vamos a tener el 150, que no le estamos haciendo nada. Se va a quedar ahí el 150, y abajo vamos a tener el 5. ¿Sale? Entonces lo único que hicimos es quitar el 5 de este lado y pasarlo del otro lado dividiendo. Ahora sí, 150 entre 5 nos da 30. ¿Sale? Entonces x es igual a 30. ¿Sale? X es igual a 30. Bueno, entonces ahora, ¿cómo sé cuánto vale cada uno de los ángulos? Si yo ya sé cuánto vale x, entonces este valor lo sustituyo en cada una de estas dos expresiones que yo tengo por aquí, y voy a saber cuánto vale cada uno de los ángulos. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a sustituir primero en la expresión 3x más 30. ¿Vale? La voy a escribir de este lado. 3x más 30. ¿Sale? Yo voy a empezar a sustituir aquí los datos. Yo tengo 3. En vez de x, pongo el valor de x, que en este caso vale 30. Y aparte tengo más 30. ¿Sale? Entonces otra vez, lo único que hicimos fue tomar esta expresión de 3x más 30, y en vez de colocar la x, colocamos cuánto vale x, que es 30. Bueno, hacemos las operaciones. 3 por 30 nos darían 90, y 90 más 30 nos quedarían 120. ¿Sale? Entonces ese ángulo, el ángulo en color verde, tendría una medida de 120 grados. ¿Sale? 120 grados. Este ángulo mide 120 grados. Y por otra parte, si yo agarro el 2x, vamos a escribirlo por aquí. La otra expresión que yo tenía era 2x. Y si sustituyo el valor de x, voy a tener que 2 por 30. Y 2 por 30 me da 60. ¿Sale? Entonces el otro ángulo va a medir 60 grados. 60 grados. Y si nosotros sumamos estos dos ángulos, 120 más
60 nos daría un total de 180 grados. Y se cumple lo que nos está diciendo por aquí el enunciado, que son ángulos suplementarios. Bueno, antes de terminar este video, me gustaría que ustedes practicaran esta parte y resuelvan el siguiente ejercicio. Vamos a poner por aquí un ejercicio. Y vamos a escribir lo siguiente. Dos ángulos cuyas medidas son 4x más 6 y x menos 1 son ángulos complementarios. Son ángulos complementarios. Son ángulos complementarios. Y la pregunta es, ¿cuánto mide cada ángulo? ¿Cuánto mide cada ángulo? Entonces, practíquenlo, resuélvanlo. Y aquí les dejo este ejercicio para que ustedes vayan practicando estos conceptos. Bueno, espero les sea útil este video y nos estamos viendo en uno próximo.